Seguimos conversando de lo que es el Señor Jesucristo. Estamos en esa etapa pues de anunciar, predicar y hablar y repetir lo que está en la palabra de Dios en relación a lo que dice ella de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de que el Señor Jesucristo dijo que Él era. Cuando Isaías dice, así dijo Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero. La palabra postrero la consigo en idioma hebreo, porque estoy leyendo Isaías 44, verso 6. Esta palabra postrero aparece con el término éfatos, que significa más lejos, final y último. En el Nuevo Testamento aparece también esta palabra, pero más que postrero aparece la palabra último. Sin embargo, el término postrero aparece en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 8, cuando el Señor Jesucristo se declara como el primero y el postrero. Voy a leer un poquito más en Apocalipsis capítulo 1, dice el verso 11, Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas, transmitiéndole a Juan lo que habría de escribir. Y él cesa en Apocalipsis capítulo 3, 22 y empieza a mostrar. Y en ese mostrar a Juan, que estaba en el Espíritu, se entrevista con ancianos y con ángeles, ya no en Patmos, porque cuando Jesucristo aparece en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 11, cuando dice Juan que estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, en oración, Juan, en la tierra, en Patmos, natural, pero en el Espíritu en oración, dice que oyó una voz y cuando él voltea, esa voz le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y esta voz le ordena que escriba en un libro lo que va a ver, lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Vuelve a aparecer Jesucristo, nuestro Señor, en este libro de Apocalipsis, en el verso 17. Entre el 11 y el 17, Juan describe lo que estaba viendo y lo que estaba oyendo. O sea, uno como semejante hijo de hombre. Y lo describe con detalles muy claros que podríamos nosotros entender que es Dios. Tenemos que estar bien claro en estas alturas que Dios es Cristo, manifestado en carne en la tierra. Pero allá en esta oración en el Espíritu, Él dice que vio como hijo de hombre. No lo reconoce como el Cordero inmolado, pues acuérdense que cuando Jesucristo resucita de los muertos en este planeta, ninguno de ellos le conoció, pero era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Apocalipsis 1, verso 17, este mismo que le habla, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis capítulo 1, 17, después de dar estos detalles que estaba oyendo, sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos eran como de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Descripciones del apóstol Juan en Apocalipsis del que le estaba hablando. En el 17 dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, que cuando le vi, Juan narrando, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, palabra de nuestro Señor Jesucristo, y el que vivo, y estuve muerto. Y es allí donde yo estoy diciéndoles a ustedes que Dios como Dios, imposible que muera, no puede morir, es Dios. Pero si Él aquí declara, estuve muerto, se declara como alguien que estuvo en la tierra, encarnado en carne para morir, la cruz. Y después dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Terminando pues uno diciendo, wow. Entre el 4.1, que termina de hablar de nuestro Señor Jesucristo en el 3.22, empieza en el 4.1, empieza la narración de Juan de lo que vio, que le estaba diciendo, escribe lo que veas. Y entre el 4.1, Apocalipsis 4.1 y Apocalipsis 22, por allá en el verso 12, son las letras de Juan, lo que estaba viendo y oyendo.
Y en el 12 aparece otra vez nuestro Señor Jesucristo diciéndole, he aquí yo vengo pronto. Mucha gente confunde porque Juan dice en el mismo capítulo 22 que era un ángel que había, entre todo lo que él había visto, se había entrevistado con un ángel. Empieza desde Apocalipsis 21, una voz que le decía y le habla de esa nueva Jerusalén y de la descripción y detalles que da de las puertas, columnas y cimientos de esta nueva Jerusalén. Pero en el 22 dice que era un ángel, incluso muestra en el libro que él se arrodilla a adorar a este ángel y el ángel le dice, no, adora a Dios, adora a Dios. Yo soy un consiervo tuyo, soy hermano de los profetas, los que guardan las palabras de este libro. No me adores a mí. Entonces el 10, Apocalipsis 22, 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, hablando con el ángel. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hay un punto y un aparte, y aparece después en el verso 12, diciendo, he aquí yo vengo pronto. O sea que ya este ángel dijo lo que habría de decir, y viene otra vez la voz y le dice, otra voz, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces en el 13 esta voz se identifica como yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Isaías hablaba de un primero y un postrero. Yo soy el primero y el postrero. Cuando yo me voy al postrero en el idioma original, habla de un más lejos, un último. Entonces, lo podemos detallar, pues. Alfa y omega es la primera letra del alfabeto griego y omega la última. Después dice el principio y el fin. Para todos, para nadie es un secreto lo que es un principio y un fin. Y después dice coma, el primero y el último, o un primero y un postrero. Dice el 14 y el 15, ya no son palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Ciudad que está descrita en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Palabras de Juan inspiradas por el Espíritu Santo, entendiendo que son palabras inspiradas por Dios. Pero yo estoy marcando acá las palabras específicas de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 16 ya deja de narrar Juan y vuelve a intervenir Jesús diciendo, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ves? Entonces aquí está aclarando Jesús que todo lo que escribió Juan fue un ángel que se entrevistó con Juan. Pero ya aquí Jesús te está diciendo, ya yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Ve? Y que mandé un ángel para dar los testimonios, sobre todo a las iglesias. Aparece Apocalipsis capítulo 1, al finalizar, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, y habla de las 7 iglesias, y no es el ángel, sino son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá en Apocalipsis 22, también este Jesucristo, nuestro Señor, dice que Él es la raíz. Yo soy la raíz y el linaje de David. Mire, nosotros conociendo cada detalle de nuestro Dios, cada detalle, lo único que va a terminar uno es amándole más, amándole, porque en el conocimiento, conocer a alguien es que tú le amas o te defraudas de él, una de dos. Pero estoy seguro que alguien que sea impulsado por el Espíritu Santo para buscar, conocer más de este Dios, va a terminar en amor, porque Dios no se va a arriesgar a defraudar a nadie. De hecho, Él es amor, bondad, paz. Nada podría alcanzar el defraudar a alguien con este Dios.
Esa raíz dice, la raíz y el linaje de David, también me voy a Isaías. Isaías, ¿por qué siempre me voy a Isaías? Isaías lo que habla es de nuestro Señor Jesucristo en profecías. Es el Evangelio del Antiguo Testamento. Y allí usted va a ver desde el 1 al 66 a Cristo. Y este Isaías es una profecía, pero profunda y extraordinaria, del futuro de Israel y del futuro de la humanidad. Y esta raíz la menciona Isaías en Isaías 11, que es extraordinario también. Dice en el 1 que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por eso es que es importante leer la Biblia, mire. Por lo menos en la práctica que nosotros hacemos en nuestra congregación. Cuando llega alguien, léame esto y entiende, explíquemelo. Por ejemplo, cualquier salmo o cualquier palabra. Esta específicamente que le estoy diciendo. El tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Si tú no entiendes ni sabes quién es Isaí, nunca vas a entender de qué habla Isaías. Por eso es que está la iglesia para explicar de qué habla Isaías. Guiar, pero guiar no a un pastor o a un líder, ni siquiera a una congregación, sino guiar al que está buscando de Dios a la palabra de Dios. Entonces usted tendría que ver Primera de Samuel para entender quién es Isaí. Y cuando en Apocalipsis el Señor Jesucristo dice que es del linaje de David, pues este Isaí es el padre del rey David, al cual se le ofreció su cetro, que su trono nunca cesaría en Israel. Sería hasta eterno de este linaje, de este hombre, un hombre llamado David, que su padre se llamaba Isaí. Dice el verso 2, y reposará sobre él, no sobre David ni Isaí. Estoy hablando de la vara del tronco de Isaí, lo que retoñará de sus raíces, ¿sí? El vástago que retoñará de sus raíces. Y es una profecía. Dice que sobre esta vara o sobre este retoño reposará sobre él, dice, el Espíritu de Jehová, con E mayúscula, el Espíritu de Dios. Y después dice punto y coma, y dice, en espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. ¿Ve? ¿Quién da este espíritu con E minúscula, sabiduría, inteligencia, consejo, poder y conocimiento? Pues el primero que hablé, que es el Espíritu del Señor. Este es el Espíritu Santo que conocemos nosotros como el Espíritu Santo. Isaías le está hablando como el Espíritu del Señor. Dice el 3, ¿dónde va a estar este Espíritu? En la vara del tronco de Isaí, el vástago que retoñará de sus raíces. Está hablando de un hombre. ¿Por qué digo que es un hombre? Porque estoy hablando de Isaí, otro hombre, que tuvo un hijo llamado David. Y que cuando usted va a Mateo 1, ve una genealogía extraordinaria que investigó Mateo, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y este Isaí y este David están dentro de esa genealogía. Por eso es que la Biblia hay que leerla, mi estimado amigo. Inquiétese y busque leerla, porque ahí lo que usted va a conseguir es vida eterna. Ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. O sea que usted allí va a conseguir la verdad, únicamente la verdad y solamente la verdad. Y esta verdad le hará a usted libre de todos sus razonamientos, emociones, pensamientos y de todo lo que está en usted. Le va a hacer libre en una forma absoluta para usted seguir a esta verdad. Y le hará entender diligente en el temor al Señor. Este no juzgará según la vista de sus ojos. Estoy hablando del que está profetizando Isaías, de la vara del tronco de Isaí y el vástago que retoñará de las raíces, como él mismo se nombró en Apocalipsis 22. Sigo. Dice, no juzgará según la vista. Esta profecía está sobre el Señor Jesucristo. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Mira esta palabra, arguirá por lo que oigan sus oídos. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Y, vuelve la palabrita, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra
con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, le dije, subraye la palabra arguir. Estoy hablando ya de Jesucristo, de nuestro Dios como hombre en la tierra. La palabra arguir significa presentar razones o pruebas que apoyan una afirmación. Ponga atención aquí, abra su corazón. O sea, es presentar, no es refutar. Esta palabra arguir es perfectamente comparable con la palabra que nosotros como los lectores de la Biblia y los seguidores de Cristo conocemos como redarguir. Cuando oímos la palabra redarguir, lo primero que nos viene a la mente es el Espíritu Santo de Dios, que es quien redarguye. Y este redarguir implica es confrontar o presentar un argumento con otro argumento, refutando este argumento. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Pero cuando yo hablo del Señor Jesucristo como hombre en la tierra, Él no vino a redarguir. Miren qué extraordinario esto. Él fue a presentar razones o pruebas que apoyan una afirmación. Por eso Él decía, yo os digo. O sea, yo os digo. Él no hablaba de un acusar ni de un refutar argumentos, sino Él decía y confirmaba y recontraconfirmaba con sus palabras. Recuerden que hablé de el Espíritu Santo en Él. Esto lo hacía Él con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder y con mucho conocimiento. Cosa la cual no ha llegado la iglesia, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo que no arguye como Jesucristo, sino que redarguye y refuta, presentándole principios al mundo que abaten y rebaten todo razonamiento y argumento que está en la mente de los hombres, a través de la palabra ya escrita. Jesucristo no se guiaba por la palabra porque Él era la palabra. Él era la verdad, por eso es que Él arguía y no redarguía. Nosotros, la iglesia, necesitamos de la palabra de Dios para a través de ella, el Espíritu Santo redarguya y refuta con argumentos sólidos como lo están en la palabra de Dios, perfectamente con principios. Redarguya o refute estos argumentos y razonamientos en la mente de los hombres. Y esa es la diferencia entre arguir y redarguir. Que el arguir es presentar razones y el redarguir es confrontar un argumento con principios ya establecidos por el que arguía en un principio que era la verdad en carne. Espero que lo haya entendido, porque Isaías habla de arguir. Tal vez usted no lo había escuchado nunca porque no ha leído Isaías, pero yo le animo a que lea Isaías y toda la palabra de Dios. Y cuando no entienda una palabra, investíguela. Es la misma Biblia que se va a explicar en esas palabras. Retomando el tema de este tronco de Isaí, de este vástago que retoñará de las raíces, autonombrándose Cristo en Apocalipsis 22 como la raíz. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el verso 9 de Isaías capítulo 11, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Así la tierra será llena del conocimiento del Señor. Entonces acontecerá en el verso 10, Isaías 11, en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En Apocalipsis 5 vuelve a escribir Juan de esta raíz, refiriéndose a que un anciano le comentó a Juan en su oración en el Espíritu: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces esta raíz, este tronco de Isaí, dice Apocalipsis, que definitivamente es este mismo león de Judá, de la tribu de Judá, que ha vencido y que es el único digno para abrir el libro y desatar sus 7 sellos y juzgar al mundo. Como dice el libro de Juan, que el Hijo le ha dado autoridad a Dios de juzgar al mundo. Y es ahí donde lo está haciendo en Apocalipsis capítulo 5. ¿Quién otro nos podría hablar de esta raíz? Otro sino Pablo. Y él habla de que la raíz es santa.
también así como son santas, lo son las ramas. Y cuando habla de esta raíz, es importante y propicio el tema, porque he visto en internet mucho razonamiento y argumento en relación a lo que está sucediendo hoy en Israel, que muchos niegan que este sea el mismo Israel de la palabra de Dios. Mucha gente pensando y hablando, pero con poca diligencia en buscar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 11, cuando Pablo habla que él, como israelita, porque era la tribu de Benjamín, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta el apóstol. Y después dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sabe cuándo estaba Pablo en tierra? Después que nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Y nosotros pudiéramos entender que esta tribu de Benjamín desapareció en los tiempos de Jeroboam. Y recuerda Pablo al profeta Elías cuando le dice a Dios que no hay nadie sobre la faz de la tierra que defienda su palabra y que invoque su santo nombre, sino solamente él. Y la divina respuesta, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, verso 4, que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Habla Pablo en el mismo Romanos 11 y recuerda que este Israel recibió un espíritu de estupor o de sueño por parte del mismo Dios para que ellos viendo no pudieran entender, ni oyendo pudieran creer. Y forma parte de este mover de Dios en Israel. Y también recuerda que David, el profeta, el rey, en uno de sus salmos dice que él convite en trampa y en red a Israel en sus propios caminos para que estos caigan en sus propios hoyos cavados por ellos mismos. Entonces en el verso 11 dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pregunta Pablo. Y se responde, la misma divina palabra dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Usted sabe qué? Usted tiene que darle gloria a Dios por la desobediencia de Israel, porque usted y yo éramos gentiles. Y solamente por ese acto y esa rebeldía y desobediencia de Israel, Dios decide para provocarle celos a ellos, verme a mí como gentil que era. Y me hace iglesia, arrebatándome de las tinieblas y llevándome a la luz admirable que es su Hijo Jesucristo, para que yo hoy pueda caminar en esta fe para salvación de mi alma. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, dice el verso 12, Romanos capítulo 11, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puede provocar a celos a los que de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, que en el pensamiento de excluir a Israel por un tiempo, porque forma parte de esta raíz y como rama natural, ni siquiera injerta como nosotros los gentiles, Dios alcanza al mundo. Si alguna de las ramas fueran desagajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Y entonces nos hace un llamado a nosotros, la iglesia, que venimos de ser gentiles, de mantenernos en humildad y de seguir bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo con nuestros labios al pueblo de Israel, porque ellos son los naturales. Y que no nos jactemos, ni nos ensoberbezcamos, ni nos llenemos de arrogancia como cierto grupo de iglesias creyendo que podrían tener algún valor sobre esta nación. Dice Pablo, la raíz no depende de nosotros dependemos de esta raíz. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ellos ahora han sido desobedientes,
para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestra posición como iglesia, mantener la humildad. Mire, yo le voy a dar un consejo antes de irme. Lea la Biblia y llénese de ella para que así pueda pensar y luego hablar conforme a lo que ya está escrito y no conforme a sus palabras ni a sus razonamientos. Filadelfia 106.9 FM, lo que acaba de escuchar, Ondas de Libertad, en la voz de su servidor, el evangelista Isaac Díaz. Dios le bendiga.